Hola, bienvenidos de nuevo a mi cocina. Ahora en esta ocasión vamos a preparar arroz con pollo peruano. ¿Okay? Ahora aquí tenemos las presas de pollo. Le vamos a echar sal, pimienta y comino un poquito para que le dé un poquito de sabor. Vamos a empezar con la sal. Un poquito. Bueno, ya hemos terminado de echar la sal al pollo. Ahora vamos a echarle el comino y la pimienta. Comino poquito nomás, como les dije. El comino latino, poquito, no mucho, ¿eh? Y ya está. Ahora vamos a echarle la pimienta. Estamos salpimentando el pollo. Ya le hemos aderezado el pollo, ahora vamos a freírlo en una olla caliente con bastante aceite. Aquí tienen el pollito, el muslo con el contramuslo, ¿ok? Que vaya friendo, o puede ser muslito nomás, al gusto tuyo. Vamos a ir friendo, como dorarlo nomás, no lo vamos a freír mucho, lo retiramos a un cuenco. En este mismo aceite, después les voy a enseñar cómo hacemos el aderezo. Aquí tenemos otra ollita donde estamos haciendo más pollitos porque vamos a hacer más cantidad de lo normal. Voy a hacer como para 10 platos de arroz con pollo, por eso que como mis presitas tan grandes necesito otra olla y ahí estamos dorando el pollo. Y aquí en esta olla ya tenemos ya casi doradas las presas. Vamos a retirarlas y hacer el aderezo. Bueno, ya tenemos el pollo dorado, medio frito, doradito. Y en el mismo aceite del pollo vamos a hacer el aderezo. Ahora les muestro. Vamos echando la cebolla. Se va a freír ahí la cebolla en el mismo aceite con el jugo del pollo. A veces se pega un poquito, pero lo vamos moviendo. Ahora vamos a echar el ajo, que fría unos minutos, y ahí le echamos el culantro. Bueno, aquí tenemos el ají amarillo, lo vamos a limpiar, les voy a enseñar. Vamos a sacarle las venas y las pepitas, como ven aquí. Estas son las venas, las partes de aquí, estas de aquí. Y las pepas son estas. Y eso, si no le sacas del todo, pica mucho. Pero si lo quieres picante, lo dejas las venas así como yo. Le voy a dejar un poquito nomás. Y vamos sacando. Mejor le quito todo porque me han dicho que no quieren que sea picante. Y ahora lo partimos en 4, en lo que tú quieras, en 4 formas, más que nada para licuar, para batir. Yo lo pico en más chiquito para que licúe más rápido. Ahora le echo aquí y le vamos a echar el aceite. Creo que ya está bien. Y lo vamos a licuar. Ahora ya tenemos licuado el ají amarillo que va a ir con el aderezo frito del arroz con pollo. Y ahí tenemos el ají amarillo que le va a dar gusto, sabor y color. Al aderezo le vamos a poner, ya tenemos la cebolla friendo con el ajo, y después le vamos a echar el culantro, el ají amarillo que ya lo tengo molido, que es así, naturalmente es así, es amarillito, es como un ají normal, sino que yo le he licuado, que ya lo hemos visto. Le echo un poquito de palillo o cualquier colorante, puede ser este también. Ajinomoto un poquito, que yo siempre le echo a mis comidas. Si deseas, tampoco es importante que le eches. Y en sí yo sí le echo la sustancia de pollo que tenemos aquí, que es esta, ¿ok? Vamos a echarle todo eso al aderezo. El comino y la pimienta, que también le echo un poquito, ¿ok? Y al último ya le vamos a enseñar cómo se echa el arroz con la cerveza negra, poco a poco. Y el pimentón también, que ahora lo vamos a cortar, que se echa al último. Bueno, estos productos, de repente que no lo conocen muy bien, estos productos lo puedes encontrar en el DVD Manía, productos latinos. Ese también, el ají peruano también lo consigues ahí. El ajinomoto también. El comino también, el comino latino. Y la cerveza cusqueña. Bueno, aquí tengo el palillo también, que lo consigues ahí. Está en la calle Cádiz número 6, en Rota, Cádiz. Y la cerveza cusqueña, que es, no sé si se los digo, que esto le da sabor al arroz con pollo. Hay que echarle cerveza negra de todas maneras. Bueno, ahora vamos a echar, yo le echo siempre al aderezo un poquito de comino, poquito nomás. Le echo pimienta, como para que le dé un sazón nomás. Un poquito del ajinomoto, pero poquito nomás, no le echo demasiado. Y vamos moviendo. Vamos a echarle un poquito de ají amarillo también, para que le dé un poquito de color. Poquito nomás, no hay que echarle mucho.Movemos. El culantro. Lo puedes encontrar en ramitas naturales, y lo puedes limpiar y licuar, ¿ok? Pero si no lo tienes a la mano, puedes comprarle esta pasta de culantro. Lo hacemos más rápido. Freímos, que sofríe un poquito, y después le vamos a echar el ají amarillo molido. Ahora vamos a echar el ají amarillo molido que tenemos aquí. Qué sabor, ¿verdad? Miren, se va sofriendo. Vamos moviendo. Bueno, yo lo voy a hacer a medida con tazas, así como las tengo. Voy a hacer 4 tazas de arroz. Tengo 2, 3, 4. Vamos a echarle uno más, ¿sí? Bueno, de aquí vamos a echar el agua del arroz, que tiene que echarse el arroz con pollo.
Si son 4 tazas de arroz, le puedes echar 5 tazas de agua. Depende, si son 3 tazas de arroz, 4 de agua. Ahora vamos a echar un poquito de sal. Primero probando. Movemos y media taza de cerveza, media tacita. Vamos a echar los pollos al agua del arroz con pollo. Vamos a echarle los pollos a que cocinen 5 minutos nomás y ahí los sacamos. Para que agarre el gusto del culantro y de la cerveza. Y lo dejamos hervir bien. 5 o 10 minutos más tarde. Bueno, aquí tengo el pimiento que lo estoy picando en tiritas. Esto lo he hecho yo el arroz con pollo casi al último, faltando 5 minutos para terminar de cocerlo. Pimiento rojo, así como ven, ¿ves? Y le echamos para que le dé sabor al arroz con pollo. Le da un aroma especial. Echale poquito y ya está. Ah, bueno, se me olvidó también decirles que al arroz con pollo se le echa zanahoria cuadraditas, picadita, en cuadraditos bien finitas. Es una de las verduras que le da sabor al arroz con pollo. Es la zanahoria y las alverjitas, que ya se las voy a enseñar. Y estas son las alverjitas que aquí le llaman guisantes. Le puedes echar precocidas o naturales. Normalmente las consigues precocidas. Ya tenemos el pollo ya que agarró la sustancia, el sabor del culantro con la cerveza, digamos. Lo sacamos. ¿Ves? Como se dan cuenta, mire cómo queda. Queda bien doradito, como el color del arroz que se va a ver después. Bueno, vamos a echarle las sustancias de pollo que tenemos aquí. 2 cubitos está bien. Para 5 kilos de arroz, vamos a echarle para 6 tazas de agua. 5 de agua y 1 de cerveza. O media de cerveza, si no te gusta mucho la cerveza, media nomás. Y le agregas más agua. O sea, como 5 tazas de agua y media taza de cerveza. Ahora vamos a echarle las 5 tazas de arroz que yo estoy haciendo. Vamos a ir moviendo. Y miren lo que tenemos, ¿ves? Ya muy pronto vamos a tener el arroz con pollo listo. ¿Ves? Si se dan cuenta, tenemos el arroz ahí. Lo acabamos de echar. Ya las alverjitas que tenía, la zanahoria, perdón, que yo le había echado antes de echar el arroz. Y ahora vamos a echarle la alverjita. Moviendo. Lo dejamos cocer unos 15, 20 minutos dependiendo, pero a los 10 minutos ya bajamos el fuego. Ven cocinando, van viendo si le falta 5 o 10 minutos para bajar el fuego. Bueno, este ha sido el plato arroz con pollo peruano. Como lo ven, ahí tiene el arroz y el pollo. Y tienes la ensalada también. Tienes la ensalada con tomate y cebolla. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos hasta el próximo programa. Saludos a todos mis amigos mis clientes y a todos mis amigos del Facebook. Adiós.